Bueno, buenas tardes a todos a esta nueva edición del Festival Borges de 2023. Hoy vamos a entrevistar a la periodista y escritora Inde Pomeraniec. Estamos haciendo el festival gracias al auspicio también de mecenazgo, de Impulso Cultural, Ministerio de Cultura y el Banco Itaú, a quienes queremos agradecer. Pero antes de empezar esta entrevista, voy a presentar a Inde, y les voy a leer brevemente su biografía. Inde es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como docente universitaria en dicha universidad y trabajó en diversos medios gráficos nacionales y extranjeros. Desde 1989 hasta el 2010 trabajó en el diario Clarín como editora de la sección cultural y como analista de política internacional. Fue columnista habitual del diario La Nación. Entre 2005 y 2010 condujo junto a Pedro Brigger el noticiero Visión 7 Internacional. En julio de 2007 publicó su primer libro Katrina, el imperio al desnudo, y en 2009 Rusos postales en la era de Putin, reeditado en 2019 por Editorial Ariel. Desde 2010 y hasta 2015 fue directora editorial del Grupo Norma. Ese mismo año editó su tercera obra, Blackie, la dama que hacía hablar al país. Y en 2016 publicó ¿Dónde queda el mundo? Junto a Raquel San Martín. En 2017 fue reconocida con el premio Conex de Platino como la mejor periodista literaria de la década en Argentina. Fue editora durante 5 años del portal de noticias Infobae, donde colabora actualmente con su newsletter cultural, y desde el 2019 también conduce el programa Vidas Prestadas por Radio Nacional. Ese mismo año publicó los libros Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, de Editorial Indi, y Lucy, Lucía, libro para niños publicado por Editorial Norma. Además de recibir el premio Hrant Dink, que otorga el Consejo Nacional Armenio, y desde el 2019 también integra la Academia Nacional de Periodismo. Así que bueno, hecha esta introducción, hola Inde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, qué gusto, ¿eh? Un placer conversar con vos. Y en esta sección del festival, lo que solemos conversar con los invitados es sobre cómo se construyó cada uno como lector, porque uno de los objetivos del festival es que la gente se anime a ciertos autores, se anime a leer y a veces también pierda el miedo un poco a figuras como Borges, por ejemplo. Y en tu caso, yo quería saber, que además vos sos una grandísima lectora, que de hecho no sé cómo haces para leer todo lo que lees, ya me vas a contar eso también. La primera pregunta es, ¿cuándo y cómo empezaste a leer? Yo, la verdad que fui lectora muy temprano, lectora de puedo leer lo que dice acá muy temprano. Bueno, si digo a los 4 años es porque fue así, o por lo menos así es como me lo contaban. Como lectora uno se va construyendo más tarde, pero también tiene mucho que ver lo que pasa alrededor, o lo que pasa en la escuela, o lo que pasa con aquellos que te pueden entusiasmar a la lectura. En mi casa estaba la primera biblioteca de la familia, como tal, como biblioteca. Mis abuelos paternos no eran lectores, habían venido de Ucrania y de un pueblo que hoy es Bielorrusia. Es decir, que mi papá, que había nacido en Salta, fue el primer, junto con su hermano, con sus hermanos, fueron los primeros lectores de esa familia. Entonces, mi papá no tenía biblioteca, fue una biblioteca que construyó él, pero que construyó él con una Argentina que se lo permitía, porque él pertenecía a la generación que había estudiado en la universidad de fines de los 50 con Riccieri y Frondizi, con lo cual pudo acceder a todas aquellas colecciones que salieron en esos años, las colecciones de Centro Editor. O sea, yo tenía todas las colecciones de Centro Editor, estaban en mi casa, todas, completas. Todo lo que se compraba en kioscos estaba en mi casa. Todo aquello que se suponía que se tenía que leer entonces estaba en mi casa. García Márquez estaba en mi casa, ¿sí? Borges estaba en mi casa. El tomo verde de Borges, el tomo verde este con el que todos estudiamos, los de mi generación, este estaba en mi casa, este no me lo compré yo. Eso necesariamente es muy inspirador para alguien, para un chico.
Por supuesto que de más chica me compraban libros, en mi casa me compraban, mi mamá no era lectora, pero me compraba libros, me compraban los libros de la colección Robin Hood, me compraban los libros de la colección Villiquen, en mi casa mi hermana y yo recibíamos Villiquen y Antiojito, no es menor tampoco, las recibíamos todas las semanas, los jueves y los sábados, si no me equivoco. Y eso era para nosotros también insumos de lectura, como lo eran las historietas, que íbamos y cambiábamos 2 por 1, después un gran negocio para mis padres. Pero digo, esos fueron como los insumos originales, pero yo tengo presente como 2 momentos cruciales en términos de lectura, y en ambos casos la biblioteca no fue la de mi casa, sino la del hermano de mi papá, la de mi tío Benito y mi tía, su esposa, Chichita, que era una biblioteca más comercial, por decirlo de algún modo, en el sentido de que ahí no estaban tal vez los tomos de las colecciones de Spivakov, sino que lo que estaba era lo que leía una persona de 30, de 40 años, de 50 años en ese momento, y que iba a la librería y se los compraba. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de tener 11, 12 años y robar Las tumbas de Enrique Medina e irme a leerla en secreto, porque era un libro que no era para mi edad, y estar anonadada con lo que estaba leyendo, pero me acuerdo sustancialmente, y yo diría que fue con eso que me recibí de lectora, o siento eso al día de hoy por todo lo que vino después como recorrido, cuando también, habiendo sacado de la biblioteca de mis tíos y habiendo pedido permiso para llevármelo a mi casa, me llevé Boquitas Pintadas en julio del 74, justo fue la muerte de Perón, una semana metidos en casa y yo leyendo como una desaforada Boquitas Pintadas, que al mismo tiempo se estrenaba en el cine la película de Torre Nilsson, y que yo sabía de la existencia de Puig, de Boquitas Pintadas, de todo eso por Alfredo Alcón, Marta González, Luisina Barato, Leonor Manso, el Negro Lavie, todos los actores de... O sea, sigue siendo para mí, está completamente asociada la novela con la película por esto que te estoy contando. Yo creo que ahí ese haber elegido, ese haber escuchado que había una película, mirar alguna propaganda, escuchar a alguien hablando de, ir a buscar la fuente, o sea, ir a buscar la historia original, saber que en la casa de mis tíos estaba el libro, llevármelo, tener la posibilidad de, en el silencio sepulcral que había en ese momento, estar pudiendo leer esas historias. Yo creo que ahí dije, yo soy lectora, en ese momento. Wow, qué bueno que lo tengas además tan identificado ese momento, y encima con un libro de Manuel Puig tan vanguardista para su propia época, ¿no? Tan rupturista en un montón de cosas. Sí, igual, y me parece que lo interesante, que creo que por eso se consolidó, es que pensá que por mi edad, por mi generación, pude ver lo que fue el reconocimiento a Puig en los 90, que justamente aparece como la figura que parecía menos borgiana de todos, digamos, de las generaciones que siguieron a Borges. O sea, el menos hijo de Borges en el sentido de armar como una línea diferente, ¿no? Entonces es interesante porque yo venía leyéndolo desde muy chica y me gustó siempre. O sea, me acuerdo muy bien cuando murió Borges de escuchar a alguien en la facultad diciendo, no vamos a tener más para leer a Borges, o sea, a Puig, no va a haber más Puig. Dije Borges, Puig, ya me perdí. Sí, sí. Pero por eso, no, cuando murió Puig era, no vamos a esperar el próximo Puig. Me acuerdo bien de eso, porque en mi generación efectivamente éramos muy lectores de Puig. O sea, nos gustaba mucho todo lo que... No es casual esto que yo te digo también en relación a cómo yo asociaba su novela con la película, porque leer a Puig era ver películas. Y no por las películas que se hicieron con sus obras, sino por lo que él hacía con la literatura y el cine. Así que en ese sentido es súper interesante, es uno de los grandes, grandes nombres de la literatura argentina, sin duda. Totalmente, y además así, por lo que vos contás, también atravesada por los medios de comunicación, ¿no? De chica leyendo las revistas infantiles y el lanzamiento de esta película de Boquitas Pintadas en simultáneo con tu lectura, ¿no? Atravesada por las dos cosas. Y ahí deslizaste algo ya que en la Facultad de Letras,
y cómo elegiste la carrera, porque bueno, elegiste letras, ¿no? Después de esta chica lectora que se deslumbra con Puig, ¿cómo fue cómo siguió tu construcción como lectora entrando a la Facultad de Letras, ¿no? Porque ahí cambia la lectura y mucho. ¿Había ya entrado Borges en ese momento en tu vida, en tu biblioteca, en esa biblioteca familiar, o entró junto con la facultad? No, en esa biblioteca estaba, yo no era lectora, no me le atrevía, te diría. Yo creo que no me le atreví hasta entrado los 80. Yo diría que leer, seguramente había leído alguno de los relatos más canónicos, o sea, ponerle un Funes el Memorioso, posiblemente había leído. Pero yo creo que hasta cursar con Sarlo no podría decirte que leía Borges. O sea, recién cursando con Beatriz, es decir, cuando vos estudiabas letras, pensá que yo entré en la dictadura, o sea, yo entré en el año 79. Recién en el año 82, 83 empiezan a volver algunos de los que estaban raleados de la universidad y empezamos a tener otro tipo de programas. Los primeros años eran, bueno, las materias más clásicas era la lectura clásica, pero sin ninguna mirada contemporánea. O sea, yo llegué a estudiar teoría literaria, no quiero dar nombres, pero yo llegué a estudiar teoría literaria en la que no existía el estructuralismo, no sé cómo explicarte, o sea, ¿no? Por suerte todo eso después se revisó y tuve la posibilidad de estudiar sin duda con los mejores, pero lo que quiero decir es que los primeros años en letras me sirvieron básicamente para una lectura de los clásicos. Hay una profesora que quiero rescatar mucho que se llamaba Celina Sabor de Cortázar y que es con la que estudié literatura española del Siglo de Oro, y que más allá de lo que pensara ella, o lo que fuera ideológicamente y demás, trabajaba muy bien lo que hacía. O sea, lo que nosotros estudiamos con ella, Calderón, o sea, todo, no sé cómo decirte. Yo estoy agradecida porque creo que sola no habría ido nunca a leer eso. Lo mismo en el caso de pronto alguna literatura francesa. Eso te lo da la facultad, es decir, la posibilidad de tener como una base de clásicos, que si vamos a hablar de Borges, si vos no tenés cierta base de clásicos, te perdés mucho. No es que no lo podés leer, por supuesto que lo podés leer, porque es infinitamente más accesible de lo que uno piensa en un momento. El tema son las capas que vos vas teniendo y que es tan grato para uno como lector de pronto ir descubriendo. Pero eso nos pasa en general nos pasa con mucha literatura esa, que de pronto uno puede, no sé, pienso ahora, y hablando de Borges también, porque es un gran heredero de Borges, pienso en Hernán Díaz, el escritor argentino que vive en Estados Unidos, que acaba de ganar el Pulitzer con Fortuna. Pienso en sus dos novelas, en A lo lejos y en Fortuna. Son dos novelas que uno las puede leer como si fuera el primer libro que le va a llegar a uno a sus manos. Está pensado como libros totales, en el sentido de, wow, acá tengo de todo, acá hay enigma, o hay aventura, o hay western, o hay relatos hasta de vanguardia, como hay en Fortuna. Hay historias en ambos casos, personajes potentes, pero lo que hay también es una capa detrás de la otra, porque si vos leíste a Henry James o leíste a Edith Wharton, cuando lees la primera parte de Fortuna, lo lees de una manera. Si vos de pronto no leíste esa literatura de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, lo lees de otro modo. No es que no lo podés leer. En el caso de Borges es así. Y en el caso de la lectura de los clásicos, cuando los lees en la facultad, cuando te ordenan, porque uno es un lector anárquico, sino con lo bueno que eso tiene también, porque es desprejuiciado de pronto como lector anárquico. Pero el orden que te da estudiar, o en la facultad o con alguien, tener una cosa más programática, son lecturas a las que tal vez no volvés, pero a las que encontrás en la escritura de los otros. Necesariamente la encontrás. Y eso es como súper interesante. Así que yo diría que la facultad básicamente, a mí lo que me dio es eso. Por un lado, la posibilidad programática. No era lo que yo iba a estudiar originalmente, yo era ya muy lectora, pero a mí me gustaba, hoy no, pero en ese momento me gustaba mucho la docencia,
me imaginaba estudiando algo vinculado con la docencia, y después dije, no, si yo la mayor parte del tiempo, cuando tengo el tiempo libre, lo que quiero es leer, ¿por qué no profesionalizar la lectura? O sea, me compré lo que en ese momento era la guía, creo que era de UDEVA, la guía del estudiante, para ver en qué consistían las carreras, ahí vi en qué consistía letras, terminé la escuela secundaria, inmediatamente, en ese momento todavía había examen de ingreso, debe haber sido uno de los últimos, algunos años más tal vez, no sé, hice un examen de ingreso, entré, y todo esto que te estoy diciendo, hay que ponerlo en otro contexto, que son los compañeros que yo tuve. Que si yo te digo algunos nombres Contame de tus compañeros. de gente con la que entré a estudiar. Bueno, Charlie Failing era compañero mío y era muy amigo mío. Cumplíamos años además con pocos días de diferencia. En estos días estaría cumpliendo él y está cumpliendo yo. Alan Pauls fue compañero mío. Wow. Marcos Mayer fue compañero mío, Gabriela Saidón fue compañera mía, Claudia Gilman, Sergio Chafek fue compañero mío. Su mujer, Graciela Montaldo, su novia entonces, estudiaba en La Plata. Gabriela Nusey, que está en los Estados Unidos, fue compañera mía. Uy, no sé, tendría que empezar a... No, hay montones de nombres. Bueno, Aníbal Jarkovsky, no, qué sé yo. Qué camada de escritores. No. Y te diría que entre los... bueno, los primeros que te nombré fueron compañeros de cuando entramos a la facultad. O sea, me acuerdo, bueno, después Charlie Gamerro, Gaby Conte, Silvia Zahita, ¿no? Bueno, Martín Coa, o sea, pero te estoy hablando en 4 o 5 años, ¿no? De pronto los que fueron entrando todo. Y después muchos terminamos como docentes en la facultad. O sea, yo, Bueno, sí. sí, eso te iba a preguntar justamente, Claro. ¿no? Porque después de tus años como estudiante, pasaste a dar clases en la facultad, y ahí también te iba a preguntar en este cambio, en esta metamorfosis que haces, digamos, dentro de la facultad, ¿cómo cambia tu mirada como lectora? Porque ahí es no solo quedarte con esa lectura y ese análisis, sino también comunicar y transmitir Sí. las conclusiones de tu lectura, lo que a vos te pasaba también como lectora, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿qué te cambió el dar clases también como lectora, digo? Antes te diría que hubo 2 personas que me cambiaron por completo la mirada sobre la literatura y la manera de divulgar literatura. Beatriz Arlo, madre absoluta. Como digo siempre, lo que tengo de bueno se lo debo, lo que tengo de malo es mío por mí misma. Pero creo que si hay cosas que están bien de lo que yo hago, se las debo por completo. En el caso de Beatriz, porque yo estudié con ella antes de que ella regresara a la universidad, o sea, pudiera entrar a la UBA nuevamente, después de la dictadura. Con Beatriz yo hice un grupo de esos que se hacían justamente en dictadura y que llaman la Universidad de las Catacumbas. En esa época Beatriz, Ricardo Piglia también daba grupos, Josefina Ludmer, Sí. bueno, yo Si estudié querés, con... podemos contar un poco qué eran Eran esos grupos. para la gente que tal vez no es de Sí, Argentina. ¿Está sí, bien? sí, sí, sí. Bueno, justamente durante la dictadura, no quiero ser completamente tajante en esto, porque de pronto en dictadura hubo gente que dictó clases y que eran grandes profesores, eran grandes docentes, y en dictadura había que vivir y de algo y trabajar, con lo cual no es que todos los que estaban en la universidad en ese momento, ninguno de ellos valía. No es así. Y de hecho hubo montones de docentes, ayudantes y demás que terminaron siendo grandes nombres y que estaban en ese momento en dictadura dictando clase. De hecho, nosotros estábamos estudiando, o sea, ¿qué hacías? ¿Te quedabas completamente en tu casa? Bueno, pero uno complementaba de pronto, era muy común lo de los grupos, o talleres llamamos hoy, pero en ese momento eran grupos, hoy llamaríamos por ahí talleres de lectura, pero eran los grupos de lectura, porque estos grupos de lectura en realidad yo creo que se llamaban más así, tendría que pensarlo un poco, lo estoy pensando ahora mientras te lo digo, Marisol, pero tenían mucho que ver con que de pronto había grupo de lectura de Marx,
grupo de lectura de Foucault, grupo de lectura, ¿no? Entonces, que esto significaba leer, o grupo de lectura, no sé, del estructuralismo, ¿sí? Entonces esto significaba como una especie de lectura en conjunto con alguien que te guiaba. Di los nombres que di, y en el caso de Beatriz Arlo, por ejemplo, y el tiempo que yo estudié con ella, que después yo seguí estudiando con ella, ya después dejó de tener esos grupos, pero hubo un momento en que incluso en paralelo yo la tenía en literatura argentina contemporánea y en estos grupos que te digo, que eran más grupos teóricos y que a mí me sirvieron muchísimo por lo que te comentaba al principio, donde la materia teoría literaria durante la dictadura era muy menor y era muy menor, muy vieja, era muy vieja para leer ya en ese momento. Pero en cambio leer con Beatriz significó leer Bourdieu, leer Humberto Eco, no sé, leer Yaus, leer... y sobre todo tener la Beatriz al lado. Vos imaginate, uno que la conoce, que sabe lo que ella es capaz de dar, ya era brillante, por supuesto, en ese momento, ya tenía una gran experiencia, ya había escrito libros, ya había trabajado en el Fondo de Cultura, en el Centro Editor de América Latina. Beatriz dando clase es, no, no puedo decir lo que significa en términos de magia, de guía, de gurú y de generosidad absoluta con su conocimiento, de generosidad con su conocimiento, y ¿sabés con qué? Con algo que tenía también Luis Chitarrone, que es que nunca te hacían sentir menos. Siempre rescatan algo de lo que vos decís, lo que hace que te sientas cómodo, lo que hace que se convierta eso en un estímulo para querer saber más. No es el tipo de conocimiento arrogante. Beatriz puede tener arrogancia como gesto, de pronto enlazar lo que vemos en los últimos años en los medios masivos y hablando más de política o cuestiones sociales, si querés. Pero como profesora de literatura, es genial. Es lo más genial que te puede pasar en la vida, ¿entendés? Y en ese sentido, para los que no la tuvimos como docente a Beatriz Arlo, están estos libros, por un lado un libro canónico respecto a Borges, que es Borges en las orillas, Exacto. de la editorial Siglo XXI, y también últimamente se publicaron las clases. Que las hizo Silvia Zaita justamente, sí. Y ahí, por ejemplo, algo que me pasó muy fuerte fue volver a leer algunos de los capítulos, algunas de las clases, digamos, y ver las fechas y darme cuenta que son las mismas clases a las que asistí yo. Entonces, el Walsh que está en ese libro es el Walsh que aprendí yo. El Cortázar que está en ese libro es el Cortázar que aprendí yo. Son cosas muy emocionantes, muy emocionantes. Pero te dije que hubo dos personas. Y mientras Beatriz me dio todo esto que te estoy diciendo, alguien que también entró a la facultad un poco más tarde, porque era de Rosario, y era muy conocido en Rosario, era Nicolás Rosa, un profesor muy diferente a Beatriz, un profesor muy diferente, te diría, que a todos, alguien, por un lado, brillante, que por otro lado uno podría llegar a decir, no entiendo nada de lo que este hombre me dice, pero me seduce todo lo que me dice. Eso también para uno como discípulo puede ser un estímulo, puede ser muy atractivo. Él permitía una libertad en ese sentido, que hacía que se cruzara. Él tenía mucho psicoanálisis encima, y cuando digo mucho psicoanálisis, no desde lo personal, que también, sino de estudio de psicoanálisis. Entonces, entrar a la literatura con Nicolás, yo por esas mismas épocas que estaba en el seminario con Nicolás y después entré a la cátedra, y ahí voy a lo que me preguntabas antes, también hice grupos de lectura de Oscar Mazota con Rinti D'Angelo, una psicoanalista muy conocida, que tenía también los grupos. Los psicoanalistas tenían muchos grupos en esa época, eran un refugio. Esos grupos para nosotros, para los que estudiábamos en dictadura, eran un refugio porque te permitían una libertad de expresión, una vez que entrabas en confianza, que en los lugares más grandes como la universidad, vos convivías con un montón de gente. O sea, en los grupos también se te podría colar un servicio, por supuesto, y debe haber ocurrido.
pero bueno, en la universidad tenías menos control de todo eso. Me estoy yendo por las ramas, vos parame, Marisol, porque yo me... No, porque en el fondo estamos hablando de la lectura y acá en este caso la lectura también como un refugio, ¿no? Y como una Así es, resistencia así en es. ciertas épocas. Pero me preguntaba, mientras vos contabas todo esto de estos años de la universidad, de Sarlo, de Nicolás de Rosa, que son referentes muy importantes en la cultura argentina, ¿cómo era visto Borges en esa época en la universidad? Porque calculo que en esa época también agarró la etapa casi muy cercana a la muerte de Borges, ¿no? Y Sí. si cambió después de la muerte de Borges la mirada sobre su obra. Yo A siento que en ver, los últimos años cambió bastante. Borges muere en el año 86, que es justo el año que yo rindo la última materia, que fue justamente Literatura Argentina 2 con Beatriz. Tengo una foto preciosa en donde estoy embarazada de mi hijo mayor, de Agustín, y abrazándome con Beatriz porque estoy terminando la carrera con esa materia. Después me quedaban los seminarios, porque, perdón, soy de una generación en donde las mujeres fueron madres más grandes, pero yo no. Yo fui mamá a los 25. Eso significó que tuve como un periodo en donde entre que terminé la facultad de cursar y rendir las materias y entregar los seminarios, recibirme, por decirlo así, pasó un tiempo, no muchísimo, pero fue como un tiempo en donde estuve como más aislada. Y fue en mi regreso cuando vuelvo fue justamente con el seminario con Nicolás Rosa que quedo muy cercana y me convoca para cuando él es convocado a la facultad a dictar teoría literaria 3. Mi generación, mirá lo que voy a decir, es la generación que ya recupera a Borges por fuera del prejuicio político. Porque la generación anterior a la nuestra es la que todavía decía, no, pero ¿cómo podemos estar con este hombre, este gorila, que como piensa? O sea, mi generación es la que se permite, por supuesto hay gente de la generación anterior que lo rescata y demás, pero digo, en nuestro caso ya ese prejuicio no existía. No existía. De hecho, en nuestra adolescencia, Borges era un personaje que uno lo veía cada vez que iba a la Galería del Este, porque él estaba ahí, sentado en la librería, la ciudad creo que llamaba, estaba siempre ahí, o en las ferias del libro, o en la facultad, como lo vi, yo creo que fue en el año 84, que lo llevó Enrique Pezzoni, y que fue un evento así completamente fabuloso, muy viejito ya, por supuesto, pero era un evento completamente fabuloso el de poder verlo, escucharlo, que lo hacíamos de pronto por televisión, porque era una persona que aparecía seguido, pero ahí en nuestro lugar de estudio, ¿no? La posibilidad de verlo pasar, vos estar sentada y verlo pasar. Él daba charlas, era posible ir a verlo, de hecho recibía también a mucha gente que lo iba a entrevistar. Hay montones de anécdotas de gente de mi generación que yendo a la escuela secundaria iban y lo entrevistaban y él habilitaba esos espacios. Yo no. La única vez que lo vi así bien, bien cerca fue ese año que te digo, en el año 84. Las otras veces siempre como a lo lejos. Era, crecimos con Borges como oráculo, Total. porque era la persona a la que se le iba a preguntar todo, los medios le preguntaban todo, aparecía en todas las revistas, aparecía en todos los diarios. Es interesante porque en la novela de Jambert, en La banda de los polacos, la última, hay un personaje, Borges, que atiende un kiosco, pero que es el oráculo de la historia. Así que en ese sentido, Borges no faltó, a mí no me faltó en la facultad. Estoy tratando de pensar con los profesores que estaban durante la dictadura, no podía faltar porque seguramente había mucha más asociación de ideas. Pero con los que vinieron después, ya no existía ese prejuicio, digamos, ese prejuicio que puede haber estado en los 50 y los 60. Nosotros ya eso no lo vivimos, ya sabíamos, además teníamos muchísima claridad en relación a lo que Borges representaba para la literatura del mundo. Claro. Nosotros ya sabíamos eso, ¿no? Lo que había significado para los de Telquel, ¿no? Para el estructuralismo, lo que significaba, para los franceses en general, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ya estaba muy instalado para todos nosotros. Y por un lado vos hablabas de esto del prejuicio político que había, que a veces todavía en algunos casos hay con Borges,
Y me pregunto sobre el prejuicio respecto a cierta solemnidad que mucha gente cree que tiene Borges, y que puede que en algunos textos tenga y en otros no. Digo, es la antítesis a Puig en un montón de cosas, pero en otras no tanto en cuanto a procedimientos, podríamos decir, ¿no? No es tan lejano en animarse a mezclar algunas cuestiones de No, género. no, desde ya. Me parece que lo que pasa es que vos lo decías antes cuando hablabas de Puig atravesado por los medios, ¿no? Por la cuestión mediática, que ahí Borges, en todo caso, su relación con los medios era porque era el protagonista de todas las notas, de todas las encuestas, de todas las entrevistas. No, Creo me que refería con esto de mezclar géneros, ¿no? Con sí, esto no, no, de por animarse a mezclar supuesto. géneros más que nada. Era completamente irreverente, por supuesto, ambos fueron completamente irreverentes a la hora de crear, y en el caso de Borges, el miedo a la solemnidad, me parece dos cosas. Primero, todavía me sigo encontrando con mucha gente que le teme a los libros en general, que le teme a la literatura en general, que es los libros no son para mí. O yo solo puedo leer literatura un poco más pasatista, yo solo puedo leer literatura que se puede leer en la playa. Hay literatura buenísima que se puede leer en la playa. O sea, hay grandes escritores, hay grandes narradores y hay muchos cuentos de Borges que también se pueden leer en la playa. Quiero decir, me parece que lo primero que hay que hacer es como terminar con el propio con el prejuicio que hace que crea que uno no está en condiciones de, ¿no? Me parece que es muy importante el trabajo que hacemos nosotros. Me preguntabas antes desde dar clases, talleres, escribir en los medios o tener programas de radio. Me parece que es fundamental lo que significa la palabra divulgación. No tenerle miedo a lo que es la divulgación. No tener miedo a decir, por ejemplo, mira, si empezás hoy con todas las cosas que están pasando en el mundo, leyendo Emma Suns de Borges, es posible que después quieras leer más. Porque ahí vas a ver montones de cosas que ni te imaginarías que podés encontrar. Ese feminismo, ¿no? Pionero, digamos, en la literatura, te puedes llegar a encontrar con algo increíble. Al mismo tiempo hay otros, por supuesto, textos que uno puede. Funes el Memorioso es un tema que se puede leer. El propio Lalef, diría yo, que es complejo, pero que sin embargo permite una lectura que hace que muchos profesores lo den en la escuela secundaria, porque de pronto es muy interesante para hablarlo con otro, leerlo con otro, lo lees con otro y lo que vos no leíste lo encuentra el otro, porque el tema de Borges es que en esa cosa sucinta, digamos, como dice, siempre Beatriz habla de ella usa la palabra del understatement, ¿no? Eso que está, como que dice lo mínimo indispensable. Cada palabra cuenta, cada imagen cuenta, pero ahí adentro hay un mundo que si vos tenés con quién hablarlo, se convierte en una cosa riquísima e interminable que permite lo que nos pasa a todos y que es volver una y otra vez a esos relatos, porque siempre vas a encontrar cosas. Algo que pasa en sus cuentos como pasa de pronto en algunas novelas de otros autores, pero que en el caso de Borges pasa en los cuentos. En relación a la solemnidad, yo creo que me parece que hay ahí algo también que se dio en generaciones anteriores a la nuestra, que cuando hacían como ¿es Borges o es Arlt? No es Borges o es Arlt, es Borges y es Arlt. Totalmente. ¿No? ¿No? Entonces, digo Arlt porque se supone que tenía como toda la literatura más popular, justamente también porque ambos escribían en revistas diferentes, en donde uno tenía una audiencia efectivamente más de clase media, ¿no? y más que podía llegar a algunas capas populares, mientras Borges siempre se movió en esas esferas un poco más aristocráticas. Si bien su literatura es literatura, como decías vos, hablabas de los géneros y el cruce de géneros, pero son literatura de las orillas. O sea, tenemos ahí para leer mucho de personajes que justamente estaban también en las orillas de las clases sociales.
O sea, hay mucho prejuicio en relación a lo que tiene que ver con Borges. La riqueza que propone leerlo significa poder leer todo el resto de la literatura de otra manera. Eso es muy alucinante. Eso es muy alucinante. Es poder... a mí me gusta mucho siempre usar la imagen del Borges, del Kafka y sus precursores, ¿no? Del texto ese de Borges. Porque para los que leemos literatura más profesionalmente y demás, es el texto completamente iluminador para lo que vamos a hacer nosotros con los demás textos, que es leer en un autor todos los autores que ese autor leyó para llegar a donde estamos leyendo en ese momento. Leer las huellas de las lecturas. Vos hablabas antes de Borges como lector. Y es la gran maravilla, que es el modelo del escritor-lector, ¿no? No existía Borges sin las lecturas. No habría existido esa obra sin sus lecturas. No habría existido esa creación, esa fantasía. No habría existido sin el Borges lector. No existe ningún gran escritor que no sea un gran lector. No existe. Me voy a morir discutiendo esto. No existe. O sea, puede haber alguien que tenga una buena historia para contar. Pero estamos hablando de una obra, de un proyecto de obra, de una obra. Puede haber escritores de un muy buen libro, pero escritores de obra que no sean grandes lectores, no conozco. No existen. Entonces, entre la teoría de Borges en Kafka y sus precursores, o la teoría de Borges en Pierre Menard, que son textos que nos iluminan completamente a la hora de leer, y a la hora de la crítica, y a la hora de la reseña, a la hora de la divulgación, y a la hora de disfrutar la propia literatura, ¿no? No sé, hay montones de autores de mi generación o más jóvenes que son completamente herederos de todo esto y de todas estas cuestiones. Me parece súper interesante. Y me olvidé de responderte en relación a lo que significa enseñar o divulgar. De alguna manera creo que te lo estoy diciendo ahora, pero a mí me parece que si me cambia, lo que te cambia como lector son siempre las preguntas que te hacen otros lectores. Es así. Y vos dando clase, lo que haces es eso, recibir preguntas. Y recibir preguntas y responder preguntas o pensar esas respuestas en ese momento es lo que te hace ver cosas que de pronto vos no habías visto. Y que seguramente cuando vuelvas a dictar el mismo programa la próxima vez, a partir de esa iluminación que significó el intercambio con un discípulo, con un alumno, pero que es un lector, te cambia tu propia mirada, ¿no? Así que te diría que me cambió eso. Básicamente de dar clase, lo que me cambió tiene que ver con la riqueza del intercambio con los que estaban estudiando. Sí, ¿no? Genial. Genial. Me hiciste acordar una frase de Piglia muy linda, que seguro la voy a citar mal, que él dice algo así como que la literatura es poder ver la vida bajo una nueva luz, ¿no? Como que los autores nos hacen ver ese instante y ese momento o ese sentimiento con otra luz, que es muy lindo. Y en este caso te iba a preguntar, dentro de los textos de Borges, primero si vos te acordás cuál fue, porque me dijiste, creo que vi en el colegio Funes el Memorioso, leímos Funes el Memorioso, sí. Pero que a vos te decís, ¿recordás si hay algún texto que te atravesó, que te conmovió, y dijiste, ¡ay, mira Borges! Ahora estoy viendo algo que no había visto. Sí, yo creo que sí. Yo te diría que Emma Sunz y Funes el Memorioso por distintos motivos. Bueno, El Sur es un cuento que me parte siempre, cada vez que vuelvo, por distintos motivos. El Muerto también. El Muerto es un texto muy breve y muy sucinto, y en donde están además, a mí de Borges algo que me gusta mucho tiene que ver con ese tono, ese understatement que dice Beatriz, ese tono y esa imagen que la palabra es tan árida, pero que cuando lo lees, es lo de la hipálaje, el recurso ese, ¿no? La figura retórica de la hipálaje, que es eso de ponerle como un complemento
a la palabra que no correspondería, no sería lógica, ¿no? Como había una imagen que aparecía, era algo así como el pañuelo silencioso del estrangulador. Wow. El pañuelo no es silencioso, ¿no? Él usa mucho, bueno, el silencio lo pone mucho en la llanura silenciosa. La llanura no es silenciosa. O sea, esa imagen no va a aclarar, pero el pañuelo silencioso del estrangulador, como una cosa. Impresionante. Claro, pero eso, que es tan difícil de lograr, eso es a mí lo que me deslumbra. Si hay algo que me deslumbra, tiene que ver con eso. Y ¿sabés qué? Y por ejemplo, te lo querría leer, me gustaría Bien. buscarlo. Ah, sí, Eh, no, si se te no, complica. me gustaría buscar el final, por ejemplo, el final de Emma Suns. Ay, sí. Que el final de Emma Suns, me acuerdo, espera que lo tenía porque lo tengo en un documento acá, Sí, porque sí. lo usé hace poco. Mira, dice, la historia era increíble en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Me pone piel de gallina cada vez que lo leo. Cada vez que lo leo. No, no, no. Es impresionante. Creo que hoy lo que me pasa con Emma Suns es que a la luz de las cosas que fueron ocurriendo y que estamos viviendo las mujeres, y no me quiero poner ni talibana, ni feminista de salón, ni nada de eso, pero a la luz de lo que está pasando, de las cosas que están pudiendo hablar las mujeres, que están pudiendo decir, eh, eh, hay algo donde en este personaje, y no porque no estoy hablando de ay, qué buena mujer, ni mucho menos, no estoy excusando nada, solo que me parece que leemos las cosas distintas. Y Emma Suns es un relato que ahí se lee diferente, es un relato que se lee distinto, ¿no? Sí, totalmente. Yo me pregunto cómo habrá sido leído en su momento Emma Suns, ¿no? Cuando recién salió, qué le habrá generado también a ciertos lectores varones esa Emma Suns de la década, no me acuerdo si es del 50, el 40. Sí, Eh, muy, muy particular, ¿no? Y también sí, que habrá abierto en otros lectores y en otras lectoras esa Emma Suns, ¿no? Eh, sí. me Sí, pregunto también. me quedé pensando en lo que me decías, si me atraviesa. A mí me atraviesa el jardín de los senderos que se bifurca, me atraviesan textos que tienen que ver con lo que te decía antes en relación a el modo en que leer a Borges te hace leer a los demás, el modo en que por un lado te ayuda y por otro lado te ilumina y por otro lado decís, ¿cómo este hombre dio y puso en palabras todas esas cosas y puso en imágenes todas esas cosas? ¿No? Todas esas vidas imaginarias, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ese ponerte, pero esto es verdad o es ficción. Esto, hoy tenemos Google, Eh, y todavía hoy uno se la pasa yendo cada vez que lo lee diciendo esto existe o esto no existe, esto lo inventó o esto no, porque ese cruce que además sigue todavía teniendo huellas en la literatura que se escribe en el día de hoy, en donde montones de autores uno lee y dice, pero esto se lo inventó o esto existe, o esto de dónde lo sacó, o esto es un personaje de Borges, ¿no? Eso es absolutamente maravilloso, o Totalmente. sea, es imposible que no te atraviese como lector una vez que lo leíste. Es imposible. Te diría que donde más lejos estoy es de la poesía de Borges, sobre todo porque en general estoy más lejos de la poesía. Eh, como esa cosa de a la poesía le tengo mucho respeto, ¿viste? O sea, no soy, no, claro, no, o sea, me puedo emocionar, me gusta escuchar, me gusta saber. Días atrás la entrevisté a Diana Velesi y le dije, Diana, yo no sé nada de poesía. Bueno, es que nadie sabe nada, me decía, la poesía es un misterio. Y me mató, ¿viste? O sea, pero por eso estoy como más lejos. En los cuentos y en los ensayos diría que es donde me siento como más cómoda como lectora
a la hora de poder decirte claramente qué me pasa con eso, ¿no? Y cuánto eso influyó en mi modo de leer hasta el día de hoy, hasta que me muera. O sea, es el imprescindible, ¿no? Total. O sea, Y esta- en tu caso, y ya para ir cerrando esta entrevista, te quería preguntar qué lectora sos hoy, porque hoy además atravesada, me imagino, por la vorágine del trabajo y por estas épocas donde la fragmentación nos fragmentamos mucho con todos los estímulos digitales y demás. ¿Qué lectora sos hoy y qué autores o qué te interesa hoy? a ver, en general soy una lectora que cuando voy a la literatura de género, voy para buscar algo que claramente sé que me va a gustar y que es bueno. No soy de las que leen todo el tiempo todo lo que sale de terror o todo lo que sale de policial, o solo todo lo que sale de anticipación. Diría que por mi pasión, por la realidad periodística, por lo real en general, siento que me identifico más con un tipo de lectura que hace alguna operación con la realidad, como puede ser Emmanuel Carrer, como puede ser Annie Ernaux, como puede ser Svetlana Alexievich. Ese tipo de autores son autores que a mí me pueden siempre, digamos. Pero en términos de ficción, por ejemplo, fui muy lectora, todavía hoy sigo siendo muy lectora de Philip Roth, que es un autor que me gusta mucho, o me gusta mucho cierta literatura de McEwan y de Julian Barnes. Me gusta lo que hace, ¿cómo se llama? La norteamericana, la de Vivian Gornick, la de Apegos Feroces, en donde hace algo que son operaciones de crítica literaria, ¿no? Periodismo. Ese tipo de libros es un tipo de libros que en general me gustan mucho, que me atraen. Soy de leer, de seguir, bueno, por supuesto, me gusta mucho Maggie O'Farrell, la autora de Hamnet, que la vengo siguiendo también hace rato. Me gustan cosas diversas. Leo mucho de lo que sale por una cuestión profesional. Eso a veces me perjudica, me perturba un poco, porque no todo lo que sale es algo que realmente me resulta interesante a intelectora, ¿no? Pero bueno, soy periodista, tengo que trabajar con esto, tengo que escribir sobre lo que sale, la agenda se impone como periodista, ¿no? Pero hoy como lectora puede pasar que a veces para un verano me lleve algún clásico que todavía no leí, algún clásico ruso que todavía no leí, por ejemplo. Elijo, bueno, hay un problema con los libros realmente importantes de volumen, ¿no? Entonces se hace difícil. Otro autor que me gusta y que tiene que ver con esto mismo es Fernando Aramburu, el escritor vasco, ¿no? Que también me interesa porque también trabaja con cuestiones que tienen que ver con lo real. O sea, ficciones en donde lo real también tiene como un espacio, en general me interesa. Eso, me voy a olvidar seguramente de montones de autores y de autoras. Me gusta Natalia Ginsburg, por supuesto, muchísimo. Todo lo que hay me gusta, me interesa. Pero te digo lo de género y de pronto la última novela de Andrés Barba me encantó, que es una novela de fantasmas, pero bueno, pero es Andrés Barba. O sea, Claro. ahí es ir a un autor que uno sabe, ¿no? Que te va a interesar. Mariana Enríquez me gusta mucho, y yo no soy, como te dije, habitual lectora de género, y sin embargo a mí Mariana me interesa, me gusta lo que hace y me gusta cómo lo hace. Bueno, te nombré al principio a Hernán Díaz, estoy fascinada con las dos novelas de Hernán Díaz, que me parece así un genio total. Eso. Podría darte montones de nombres, seguro, y cuando terminemos voy a decir cómo no dije tal cosa, pero bueno, eso.
Bueno, Inde, quería agradecerte más que nada tu tiempo y esta generosidad para hablarnos de tantos autores, de este recorrido de lecturas y de formas de lecturas con Borges también. Así que bueno, muchas gracias, Inde. No, gracias a vos. Me encanta que estén haciendo esto y me encanta que me hayan invitado. Así que muchas gracias. Gracias.